es como un producto del tipo de cosas que hoy estoy haciendo y además en colaboración con varios colegas. Nada más confírmenme que se ve mi pantalla y que, por ejemplo, corre. Perfecto. Sí, doctora, sí se ve. Y cambia la Perfecto. pantalla. Ok, muy bien. He titulado a mi investigación, a mi presentación, perdón, Narrativas de docentes en matemática educativa, una experiencia de la edición, desde la edición. Bueno, voy a empezar comentando que voy a partir de presentarles estos dos libros. El primero, el que tiene portada amarilla, se titula Investigar en matemática educativa, memoria colectiva de una experiencia latinoamericana, y el segundo, de portada verde, se llama Enseñar matemáticas desde la matemática educativa, narraciones de experiencias docentes. Bueno, el libro izquierdo acaba de salir publicado y estamos en un periodo de presentarlo y un poco de ahí la invitación muchas gracias, a este seminario. ¿Por qué me parece relevante este tipo de presentaciones? Más allá de la presentación de un libro, ambos ejemplares están hechos con narrativas de los autores. En el libro izquierdo, en el libro amarillo, son 43 autores, en el libro verde son 47 autores latinoamericanos, la mayoría matemáticos educativos o pensando alrededor de la matemática educativa. Pero lo relevante de ambos ejemplares es que son narraciones, es decir, los autores nos están contando historias. Narrar, narrar es conocer, conocernos desde adentro, es narrar para conocernos a nosotros mismos, para representarnos quiénes somos y qué hacemos. En el libro amarillo son 43 investigadores en matemática educativa que cuentan su proceso de investigación y cuentan su tesis en matemática educativa, ya sea de maestría o de doctorado. Ya sabemos que los investigadores tienen que publicar, bueno, además de sus tesis, artículos, capítulos de libro y demás. Y tiene un cierto, esas publicaciones tienen un cierto lenguaje, tienen una cierta estructura. La diferencia aquí en este libro es que, si bien es un producto académico, en realidad los investigadores lo están narrando, lo cuentan, literalmente cuentan sus problemas, sus cuitas, sus logros, sus dudas acerca de qué es investigar en matemática educativa. Bueno, a la luz de esta experiencia y a la luz del tipo de investigaciones que realizo con mis colegas, de ese nombrecito que ustedes alcanzan a ver aquí, CODIME, el colectivo de docencia e investigación en matemática educativa, nos dimos a la tarea también de hacer ver o hacer escuchar la voz del profesor. Y de ahí entonces nos pusimos a trabajar en este segundo ejemplar que contiene 49, son 49, perdón, 47 narraciones, 49 autores. ¿De qué es enseñar matemáticas? Narraciones de profesores de matemáticas, narran su experiencia docente. Eh, Soy parte de ese colectivo y desde ahí es que me permito hacer esta rápida presentación. Entonces, en este libro verde son 47 capítulos, 49 autores de diferentes países de Latinoamérica, México, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina, y de México son prácticamente de todos los lados de la República Mexicana. Bueno, estos 47 capítulos están organizados en 6 secciones, pero desde ya quiero enfatizar, miren cómo se llaman estas 6 secciones. Darse cuenta, observar, escuchar, amar, construir,
interactuar. Si esas 6 secciones se identifican ustedes con cosas, sentires propios de su quehacer docente, sí, efectivamente, esa es la intención. Porque cuando estos 49 autores que pueden ver ustedes ahí en pantalla decidieron y aceptaron regalarnos sus historias, ellos decidieron cuál de estos 6 aspectos querían enfatizar como representativo de su narración, de su historia. Amar, escuchar, observar, darse cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar a 49 autores narrarse, contarse, conocerse a sí mismo, a sí mismos, y hacer público lo privado. Eso es narrarse. Y eso es lo que estos 49 autores nos regalaron. Bueno, cada capítulo, del lado derecho pueden ver ustedes la estructura de cada capítulo que finalmente conformaron secciones por separado de cada capítulo. Bueno, está un título, la historia profesional personal de cada uno, es decir, ¿qué te llevó a ser docente? ¿Por qué y cómo empezaste a ser docente? Es una sorpresa, por ejemplo, para mí haber descubierto que no todos los docentes empezaron a hacerlo porque les gustaran o se les facilitaran las matemáticas. Hay docentes que empezaron a ser docentes al contrario, porque sufrieron muchísimo en matemáticas, porque no les gustaba, porque no la pasaron bien en clase de matemáticas y justo decidieron convertirse en docentes para ayudar a otras personas a no pasar por lo que es uno mismo. También hay docentes que, digamos, nacieron con la beta de ser estudiantes, perdón, de ser docentes, y desde chiquititos juegan, ¿no? A la escuelita y dan clases a sus hermanitos, dan clases a sus compañeros, pero también hay docentes que más bien ya grandes vieron que la docencia es lo suyo. ¿Por qué eres docente tú? Cada uno de los que me están escuchando, ¿cómo llegaste a ser docente? Pero más interesante, docente de matemáticas, esa materia que tiene un estigma tan fuerte en nuestra sociedad. Bueno, en otra sección cuentan como la ruta de profesionalización docente. Todos se dan cuenta pronto que hay que seguirse preparando y que la preparación, ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en este momento, no puede terminar. Cuentan acerca de sus alumnos, cosas inesperadas que les hayan pasado, le echan un ojo a cómo ven la escuela hoy, cuentan también qué pasó, qué les pasó en la pandemia, cómo llegaron, qué pasaba antes de la pandemia, el cambio hacia la pandemia y sobre todo, muy interesante, qué pasó después de la pandemia. Y todos los autores nos cuentan una anécdota. Bueno, cada uno de estos cuadritos que ven ustedes aquí son como secciones del capítulo de cada uno de los 47 capítulos. Entonces, cuando ustedes, cuando nos acercamos al libro, podemos leerlo en orden, capítulo por capítulo, pero también podemos leer, por ejemplo, cómo cada uno de los autores percibe la escuela. Entonces podemos leer, por ejemplo, la sección de una mirada de la escuela en todos los autores. O, por ejemplo, como investigadores interesados en qué pasó con los profesores de matemáticas en la pandemia, podemos revisar la sección de pandemia de todos los autores. O como a lo mejor algunos de ustedes identifican a los profesores de matemáticas que son autores, a lo mejor queremos empezar a leer el capítulo leyendo las anécdotas
de cada uno de ellos y nos echamos las 47 anécdotas. Es decir, es un libro como un buen libro de narrativas que cualquier persona puede acercarse a él para, si eres docente, reconocerte, por ejemplo, ¿sí? Reconocerte, ser empático con el colega. Si eres un investigador, puedes, por ejemplo, reconocer la formación docente de las personas que hoy dan clases de matemáticas. Es decir, puede uno acercarse, como, insisto, como un buen libro de narrativas, a lo que te puede interesar. Si eres profesional, si eres docente de otras materias, si eres una persona, cualquier otra persona, si eres un alumno, si eres... El libro te va a decir algo, lo abras en la hoja en la que te abras. ¿Qué quisimos hacer? Bueno, quisimos narrar, eso lo podemos ver en el círculo que pueden ver en la diapositiva, quisimos narrar el yo, persona, profesor. Tú, profesor de matemáticas, eres primero que nada, eres una persona con sentimientos, con metas, con obstáculos, con logros, con momentos emotivos, con momentos de logro profesional, ¿sí? Eso eres yo como persona. Y una narrativa, eso es lo que saca a la luz. Pero ese yo persona se entiende como profesor a la luz de la interacción con tus alumnos, con la sociedad, con la escuela y, sí, por supuesto, con la matemática como saber. De ahí que este libro no lo podíamos haber hecho desde otro lugar que no fuese la matemática educativa. La matemática educativa será, y ahorita van a verlo con mayor evidencia, es el campo de referencia de este libro de narrativas. Ok, entonces, al final de cuentas, ¿qué tenemos entre manos? Un espacio reflexivo en el que se constituye una narración desde la realidad del profesor, desde su afinidad con las matemáticas, su tradición sociocultural, su tradición familiar, su habilidad personal y todos estos elementos que conforman el yo, persona, profesor. Bien, ¿por qué? ¿Por qué un libro como este? Bueno, los expertos en narrativas, por ejemplo, Brunner, nos dice que la narrativa crea identidad, crea y recrea una identidad, porque el yo con mayúscula, es producto de nuestros relatos. Ustedes saben que al contar una historia, en realidad esa historia es contada desde ti mismo, es decir, puedes a lo mejor olvidar ciertos detalles o a lo mejor tu imaginación o tu recuerdo recrea ciertos detalles. Esto yo creo que todo mundo me lo va a creer cuando, por ejemplo, nos ponemos a contar entre hermanos historias de cuando eres chiquito y tú puedes contar algo, pero tu hermano o tu primo o tus papás lo van a contar de otra manera. Es decir, en el recuerdo muchas cosas cambian. Bueno, eso es lo que hace una narrativa. ¿Eso es cierto o finalmente es una historia falsa? Es una narrativa. Y eso que leemos hoy, esa es la verdad que permea y crea identidad. ¿Sí? De ahí que esta cuestión de contar historias es algo propio de la humanidad misma, siendo humanidad. Así que sin la capacidad de contar historias, ni siquiera esa identidad existe. Por eso importa que el contar historias sí también forme parte de la formación profesional de profesores. Y yendo un poquito más allá, más de un profesor de matemáticas, porque no me dejarán mentir, un profesor de matemáticas de pronto ya no escribe
y menos escribe sobre sí mismo. Y sí, hay muchas cosas que tiene que contar este profesor. Ejemplo, uno de los autores, una matemática educativa, una profesora argentina, Nora Lerman, en la sección Los alumnos, nos cuenta: soy consciente de que la docilidad de antaño en el alumnado, presionado por la disciplina que a mí también me sometió y que luego desnaturalicé, ya no sostiene a las generaciones actuales. La multitarea y la sociabilidad han sido dos componentes de mi personalidad que me han hecho comprender las características y las necesidades particulares de cada estudiante. Un alumno no es una entelequia, sino una otredad de carne y hueso que merece todo mi esfuerzo, mi paciencia y mi inventiva para contribuir con su propia reafirmación. Y antes de continuar, por si no sabemos lo que es entelequia, una entelequia o entelequia es una cosa o situación que lo manejamos como una persona ideal, perfecta, que existe lamentablemente solo en nuestra imaginación. Un alumno no es una entelequia, es una otredad de carne y hueso, que merece todo mi esfuerzo, mi paciencia y mi inventiva para contribuir con su propia reafirmación. El foco de atención puesto en la mutua retroalimentación me permitió convalidar el sentido de mis prácticas y descubrir el alcance de mi tarea. Dos metas que siempre iluminaron el rumbo que no debía perder. Bueno, este tipo de narrativas son las cosas que vamos a encontrar en el libro. ¿Crean identidad? Yo creo que sí. Yo creo que más de uno de nosotros podemos identificarnos en mayor o menor medida con Nora. ¿Qué pasa cuando uno se identifica y genera empatía? Pues estamos creando identidad, ¿sí? Y eso genera, lo vamos a comentar aquí, esto genera una cohesión cultural. Es decir, estamos escuchando al profesor de matemáticas como un narrador. Cada una de estas narraciones son historias encarnadas, o sea, sí es cierto que cada una de estas narraciones provienen de personas, insisto, de carne y hueso. Son narraciones encarnadas, pero en conjunto crean una comunidad de interpretación y estamos hablando de toda una cohesión cultural para los profesores y en particular para los profesores de matemáticas. Así como de pronto los profesores de matemáticas solemos ser los villanos de la historia, solemos ser los tercos, los malos, los que no apoyan, los que no. Este libro genera identidad, genera herramientas para una cohesión cultural, para, a ver, oigan, los profesores también podemos decir algo y podemos opinar desde lo que somos algo. Entonces, por ejemplo, seleccioné otro pedacito de Nora Lerman también, pero ahora que está en la sección de mi ruta de profesionalización docente. Nos dice Nora: cometí varias torpezas al inicio de su quehacer, cuando empezó a dar clases, pues mi repertorio era insuficiente para enfrentar la realidad escolar con la que me topé. A partir de entonces comprendí que sería indispensable abrazar la formación continua para ampliar mis capacidades y mis horizontes profesionales. Compañeros docentes, ¿nos hemos sentido así alguna vez? Otro punto o otra aportación, en este caso de José Luis Abarca, un profesor de Guerrero. Él nos comenta esto en su sección de la anécdota. Dice: a platicar con un estudiante que le había ido a pedir ayuda, me percaté de que trabajaba como peón de albañil. La experiencia me indicaba que él volvería a reprobar el examen, me parece que por cuarta ocasión.
Entonces, dice José Luis, decidí enseñarle algunas aplicaciones de la trigonometría para su trabajo. A ver, ¿cómo calcularías la altura de un castillo que aún no está colocado?, le pregunté. Es difícil hacerlo pues los castillos están amarrados y uno no se puede subir a ellos. Se podría medir con una cinta métrica sin que se doble, etcétera, etcétera. Me respondió. Mira, con la trigonometría podrías, etcétera. Y ya José Luis le empezó a enseñar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo la matemática educativa es un campo disciplinar para el docente de matemáticas. Para nosotros investigadores, aquí, por ejemplo, hay muchos maestros y doctores en matemática educativa. Bueno, ya nos hemos especializado en la investigación en matemática educativa. Pero más allá de eso, recordemos también que para el profesor de matemáticas es un campo disciplinar, es el campo referente, es a donde deberíamos todos los profes de matemáticas tener un espacio para comentar nuestras dudas, para comentar alternativas, para compartir, para escuchar al otro, etcétera. Por eso, en particular, la portada, yo creo que si se fijaron de los dos libros, esta palabra de matemática educativa sobresale. No es trivial, o sea, no es cuestión solo de diseño, es súper intencional. Señalar todo el tiempo que la matemática educativa es nuestro campo de referencia. Por eso el primer libro, el amarillo, se llama Investigar desde la matemática educativa, y este nuevo libro se llama Enseñar desde la matemática educativa. No es trivial que lo primero que ve una persona cuando ve el libro es, además de nuestra portada tan bonita, la palabra matemática educativa. Porque sí, sí nos importa enfatizar que la matemática educativa es el campo de referencia. Bueno, les platico un poquito acerca del proceso editorial en particular de este libro. Este libro acaba de salir, ahora en diciembre pasado se presentó en la Feria Internacional de Guadalajara. Fue una presentación hermosa, porque además se acompañó después de una presentación en el ITESO de Guadalajara, también a nivel Latinoamérica, y como fue la presentación, digamos, latinoamericana del libro, muchos autores asistieron, muchos autores de muchos lados de la República. Nuestra colega Isabel Tuyú fue a Guadalajara no a presenciar, a participar y sentir lo que era lanzar un libro como esto. Pero también vinieron colegas de Chile, porque, ¿por qué? Porque los profesores de pronto se ven en un libro. O sea, es genial verles su cara de emoción por estar en un libro, contando su vida. O sea, mi vida como profesor importa, sí, sí importa. Bueno, entonces se presentó ahora en diciembre en Guadalajara, pero el libro en realidad se convocó en septiembre del 2022. O sea, no es un esfuerzo para el equipo coordinador que ayuda en la parte editorial. Yo soy una de las que ayuda, liderada por el doctor Javier Lezama, que es el líder del grupo Codime, ¿sí? No es un esfuerzo de corto alcance, no, no lo es de bastante largo alcance. Entonces, se lanzó la convocatoria el 2022, después en octubre les dimos a los profesores un mini taller de escritura, lo mínimo de escritura como para que cuando se pusieran a contar su historia, se entendiera, por ejemplo, más o menos tuvieran sin que fuera una estructura académica, porque no lo es, pero sí como una narrativa, pues hay cosas mínimas que importa saber escribir para que la idea se entienda, obviamente. Entonces, unas 2 horas, 3 horas, que duró el mini taller de escritura, platicando como las estructuras gramaticales que importaba evidenciar. Después, otra de las colegas de Codime, experta en narrativas, porque ojo,
Yo, por ejemplo, yo, Gabriela Buendía, no soy experta en narrativas, pero por eso importan los colectivos. Hay varios expertos, en este caso, una colega colombiana que es la doctora Claudia Salazar, que es experta en narrativas. Su línea de investigación sí son narrativas. O sea, que en matemática educativa ya existe la línea de investigación referida a narrativas, pues sí, sí, también. Así como existen líneas de investigación referidas a género, a a álgebra, a ecuaciones diferenciales, a educación superior, a socioepistemología, bueno, pues ya también existe una línea de investigación referida a narrativas. Bueno, eso es lo bonito de estar en los colectivos, porque ella nos dio un taller también muy cortito de narrativas. Bueno, después ya los profes, los 49 profesores que aceptaron la invitación, se pusieron a escribir y cada uno de los miembros del colectivo trabajábamos con 5 o 6 profesores por si se les atoraba algo. Oye, no estoy muy seguro que esto vaya aquí. Oye, esto estaría bien como anécdota. Oye, esto consideras. Entonces, varios nos consultaban, así como, sí, viene al caso o no, mira, mejor mueve esto para acá, hasta que lograban su capítulo completo. Cuando lograron su capítulo completo, entonces lo primero que hicimos fue, entre los 49, los intercambiamos. Entonces, a ver, tú lees a fulanito e intercambien opiniones, a ver, ¿se entiende, no se entiende? Y además, cuando lees a tu compañero que va a ser el autor de tu libro, donde vas a estar, tiene varios objetivos. Uno, primero, que te sientas parte de la obra. O sea, no es, yo entregué mi capítulo y ya. Y yo no sé quiénes son los demás. No, no, no. Sí, sí sabes quiénes son los demás, porque además tuvimos, cada uno de ellos prácticamente tuvimos juntas donde estaban la mayoría de los autores conociéndose. O sea, no es una compilación de narraciones. No, en dado caso es una obra conjunta. Por eso ustedes pueden ver que el autor está como codime. Aunque habemos coordinadores que estamos detrás, en realidad sí es una entidad la que genera el libro. Y bueno, esto pasa también pues entonces por leer al otro y saber qué pasó con el otro, ¿sí? Y luego ahí cuando lees al otro, un poco reflexiona sobre lo que tú mismo escribiste. Tipo, me faltó escribir esto, me hubiera gustado mejor escribir esto, se me olvidó tal cosa, bueno, pues entonces reformulamos, ¿va? Entonces ya, después de este intercambio, quedó ya la versión final y entonces se fue a un proceso de edición profesional con una editorial que se llama Palabra en Vuelo, que es la que nos está apoyando en estas tareas. Porque, ojo, por ejemplo, yo como editora de la revista de las redes y mates, pues hice cosas de edición, pero finalmente mi quehacer profesional no es de editora, ¿sí? O sea, soy editora en jefe de la revista, hice cosas y hago cosas, pero cada quien también es experto en su quehacer. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasa después de este proceso de edición profesional ya de una editorial que se dedica a eso? Bueno, pues por ejemplo, algo como esto que ven ustedes en pantalla. Las narrativas volvieron con un montón de correcciones, de sugerencias, de, oye, a ver, esta palabrita está muy rara, no sé, cosas que ayuden a difundir de una manera más clara lo que queremos. Entonces, como ven, pues sí, por eso se tardó estrictamente el libro más de un año. Pero eso es, o sea, ya lo sabíamos, porque en el libro anterior nos tardamos casi 2 años. En este ya nomás nos tardamos año y medio. Ahí vamos, ahí la llevamos. Porque ya entendemos cosas como esta, de que por muy bonito que nosotros escribamos, siempre habrá un profesional que nos sugiera cómo hacerlo mejor. Entonces, más o menos este fue el proceso del libro.
Y quisiera terminar enfatizando el para qué. ¿Para qué sirve un libro como este para nosotros, matemáticos educativos? Bueno, además de que es divertido, además de que nos permite eh, conocer más sobre los profesores de matemáticas, o sea, como matemáticos educativos a veces se nos olvida que los profesores de matemáticas, pues hay que interactuar, hay que saber, hay que compartir, hay que dialogar, hay que hacer comunidad. Bueno, pero importa entonces que siempre estamos trabajando, siempre queremos hacer evidente la voz del profesor. Cada narración sabemos que apela al recuerdo. Sí, apela a la memoria, pero justo la narrativa lo que quiere es traducir el recuerdo, esos recuerdos, en palabras breves y concisos, en palabras breves y concisas. Estas realidades, ahora sí, lo queremos ver desde nuestro quehacer como matemáticos educativos, los invito con estas narrativas a reflexionar, a profundizar, a entender la fenomenología del acto social de la docencia. No olvidemos que estamos frente a un acto social. Como ejemplo, y si quieren lo vamos a analizar desde el punto de vista, desde una investigación, desde un investigador en matemática educativa. Pero les presento este extracto que Paola Balda nos comenta en la sección de lo inesperado, ¿ok? Es la sección de lo inesperado. Ella es una colega colombiana. Dice así, era una clase en la que el objetivo estaba encaminado a que mis estudiantes trabajaran la distancia entre dos puntos. Una clase de grado décimo, esto quiere decir de secundaria, eh, secundaria preparatoria, ¿no? Nuestro equivalente, sí, en la cual dibujé en el tablero un plano cartesiano y expliqué la fórmula de distancia entre dos puntos. Recuerdo muy bien que expliqué con 2 o 3 ejemplos la forma de aplicar la fórmula. Luego de lo cual dibujé en el tablero un plano cartesiano en el que dos coordenadas aparecía el punto I para iglesia y el punto C, colegio. La pregunta que planteé a mis estudiantes fue la siguiente. ¿Cuál es la distancia que recorro si voy desde el colegio hasta la distancia de Soacha, de la iglesia de Soacha? Pasados unos minutos, Valentina levantó la mano, era la niña Pila del salón, pasó al tablero y de forma magistral reemplazó los valores de las coordenadas en la fórmula y obtuvo el valor que yo esperaba. Mi cara de felicidad ante la respuesta de Valentina es súper significativo. Como docentes, siempre nos encanta que nosotros damos la fórmula y siempre hay un alumno que aplica nuestra fórmula súper bien y ya la hicimos como profesores, ¿no? Pues sí, pero en este caso de Paola, continúa. Uno de los niños, Andrés, dijo, eso está mal. ¿Cómo? Dije, sí, eso está mal, profe. Revisé una y otra vez el ejercicio. El ejercicio, ¿eh? Yo lo veía bien. Andrés volvió a alzar la voz y sin titubear dijo algo que cambió el rumbo de la clase. Lo que está mal no es lo que hizo Valentina, profe, es lo que usted nos enseñó. Un escuincle de 15 años, más o menos. Eso es mentira, profe, porque si uno va del colegio a la iglesia, no recorre esa distancia, pues uno no atraviesa paredes. Como investigadora, Gabriela Buendía en matemática educativa, esta anécdota, bueno, relato de Paola, la sesión de lo inspirado, me dice a mí muchísimo acerca de, por ejemplo, el papel de la visualización en el aula, el papel del contexto social en el aula. ¿Quieren más? El papel del plano cartesiano
en el aula. Yo con esta narración de Paola puedo estudiar el papel del plano cartesiano como un sistema de referencia favorecido por el discurso matemático escolar y que sin embargo puede resultar poco significativo para los alumnos de matemáticas. Así bajita la mano, ahorita les acabo de formular una investigación a la luz, con base y gracias a la narrativa que Paola Balda nos regaló en su libro. Pues colegas, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo aquí dejaría la exposición enfatizando el hecho de que un libro de narrativas no solo es para sacar del ámbito de lo privado quién eres como profesor de matemáticas y sacarlo a la luz de lo público para generar comunidad, generar identidad, generar cuestión cultural. También como matemáticos educativos, un libro como este que no es una tarea trivial, no es un resultado, no es una ocurrencia, pues. También tenemos un material, me parece que invaluable, para como matemáticos educativos tener una fuente para nuestras investigaciones, desde el entorno, en lo que queramos, en los que nos especialicemos, en lo que necesitemos. De ahí que, bueno, nos es importante que, pues, dar a conocer el libro, pero también dar a conocer la importancia de la narrativa como parte de la matemática educativa. Pues eso, muchas gracias por escucharme y pues quedo al tanto para dudas, comentarios, preguntas. Gracias. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Todavía se ve la presentación. A ver, ahorita averiguo. Listo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por esta interesante presentación, doctora. Vamos a dar paso a las preguntas y sí les pediríamos, por favor, que pudieran alzar su manita. Tenemos al doctor Gerardo y activar su micrófono, porque en este momento, por problemas de conexión, no tenemos disponible el chat. Entonces, a los que quieran preguntar, les agradecemos, por favor, que alcen su manita y activen su micrófono para la pregunta. Doctor Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, aquí el comentario, precisamente, es su último ejemplo, porque sí, me fue muy familiar. Precisamente la realidad es canija, ¿no? Y es lo que mis alumnos. Entonces, este ejemplito es un clásico para espacios métricos, digamos, en análisis matemático. Y digo, pues bueno, es que aquí hay que usar la métrica del taxista. Me tengo que mover a lo largo de las calles o rectas paralelas a los descoordenados, que es la restricción. Pero, pues digo, claro, en el contexto del plano cartesiano, en la métrica euclidiana, pues sí, no. Y a veces cuando les hablo a mis alumnos de eso, pues les digo, pues sí, la métrica esa no puedo atravesar paredes, no puedo ir sobre los patios de las casas para irme en línea recta. Entonces hay que usar otra métrica. Pero pues sí, es lo chistoso de la situación que pues sí da un poquito de risa, pero sí es la situación de la vida real. Entonces, por eso hay que ver, bueno, en qué contexto estoy poniendo mi fórmula, claro. Si yo hago la fracción y digo, bueno, estoy en un lugar donde no hay nada que se atraviese y puedo ir a la línea recta, pues bien. Y todavía si nos vamos más, pues realmente no estoy en una línea recta, estoy sobre la superficie de la Tierra y sobre una curva y tendríamos que hablar de una geodésica. Pero sí es muy bonito este ejemplo, efectivamente. O sea, quería comentar nada más. Bueno, profe, ahí tiene perfecto una significación para la noción de métrica en el aula. O sea, imagínese meter la noción de métrica a la luz de un ejemplo anecdótico que efectivamente es súper real, refleja la visualización de los alumnos, nos refleja a nosotros como maestros, y ya, y tranquilamente y bajita la mano, se lo llevó hasta la geodésica para entender el mundo, o sea, finalmente el mundo en el que vivimos. O sea, qué
es como súper significativo, como una narrativa de un colega colombiano que uno diría, hoy no tenemos nada que ver, no, significa lo que nosotros, casi lo que nosotros queremos. O sea, si yo, profe, voy a dar una clase sobre métricas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿De dónde parto? Bueno, ahí tienen un regalito desde Colombia. Así que sí, efectivamente. Y eso somos como profesores. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Yuki, por favor. Creo que no, voy a... Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Sí, sí, Yuki. Voy a ver, bueno, ustedes lo escuchan bien. Un de Se escucha entrecortado, Yuki. Una compañera. Ok, se debe de escuchar desde el micrófono de Georgina Sin Problemas. Bueno, estaba, más que una pregunta, es un comentario que me parece bastante importante señalar, sobre todo porque vine escuchando el desarrollo del libro y los comentarios que hacía la doctora Gaby, y me pareció bastante interesante el porqué del libro. Siempre, al menos desde que me enseñaron matemáticas, he visto cómo se aborda mucho sobre la materia, pero no se aborda tanto sobre la experiencia del docente al enseñar la materia. Y yo mismo me he dado cuenta de que hay veces que incluso cuando el profesor es percibido más humano que por los alumnos, es más fácil comunicar la materia. No solamente es verlo como una figura de conocimiento, como una figura de apoyo para ciertos cursos, sino que también me parece muy importante que los alumnos puedan conectar con el profesor, porque es una manera más sencilla o más, al final y al cabo, didáctica, de poder llegar a la enseñanza de calidad que se está buscando con la formación de futuros profesores. Y pues, realmente solo es hacer ese comentario y tal vez exhortar un poco a mis compañeros a seguir sobre esa línea, a ser un poquito más humanos durante nuestra práctica docente y intentar conectar un poco más con el estudiante antes de pasar directamente al contenido para poder comunicar eficientemente lo que queremos. Sí, efectivamente, gracias, profe. Es totalmente el objetivo primordial de un libro como este. De hecho, partió del libro amarillo donde, digamos, es exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista del investigador. En el libro amarillo, los investigadores que participan narran, o sea, es bien bonito ver cómo investigadores que a lo mejor muchos conocemos, así ya como súper wow, y aquí bien, con hartos artículos, SNI eméritos, o SNI 2, 3, todos los niveles del SNI, cómo narran que hay momentos donde dices, ya no sé ni cómo seguir con esta cosa de la investigación. Ahora, un poco ahora con este libro Los Profesores, es un poco lo mismo, es reconocer al ser humano efectivamente en toda su complejidad. Y justo eso también es bien importante de los 49 autores, como todos manifiestan, y yo creo que por eso al final se sienten tan emocionados de verlo en el libro. Todos manifiestan lo difícil que fue empezar a escribir, seguir escribiendo y terminar por escribir. No solo por el hecho de escribir en sí mismo, que a todos profesores de matemáticas nos cuesta, sino de pronto decir,
oh por Dios, sí hubo un momento en que yo no sabía qué hacer de mi vida y necesité, ¿no? Y además lo sigo necesitando. Y entonces reconoces, dices, ok, todas estas cuitas que tú como profesor, de repente de verdad, y más, yo sí creo que más como los de matemáticas, olvidamos, porque pues sí, todos sabemos que como profesor de matemáticas, yo creo que a todos nos ha pasado, cuando tú dices, ¿a qué se dedica usted? Soy profe. Muy bien, ¿de qué? De matemáticas. ¡Oh! Entonces, yo lo primero que digo, no, espérate, o sea, créeme que no soy tan buena en matemáticas como quieres hacérmelo ver o quieres tú creer. No, solo, bueno, pues tú sabrás cuál es tu relación con la matemática, pero no es súper alejado de ese estigma. Y efectivamente, si además tus alumnos perciben eso, lejos de decir, al contrario, yo creo que es un proceso que enriquecerá nuestra práctica docente. Déjenme contarles que yo personalmente, y bueno, también a la luz del grupo, sí queremos y es nuestra meta también que en todos los núcleos académicos de los profes traten de hacer un ejercicio similar, porque van a ver cómo no solo te enriquece personalmente, sino como en verdad genera comunidad, el núcleo en el que estás también se vuelve con una dinámica diferente. Yo creo que es bueno a la luz de todos los niveles que se te puedan ocurrir. Entonces, la invitación siempre es a hacer alguna dinámica diferente y tenemos ideas, tenemos propuestas desde Codime y bueno, siempre ustedes serán núcleos donde les iremos contando nuestras ideas y pues a ver, de pronto siempre, siempre salen cosas interesantes. Pero sí, efectivamente, eso es. Gracias, profe. Gracias, doctora. Gracias, Yuki. Carlos. Sí, en adición al comentario del compañero, en sí, yo quería hablar acerca del papel de obras como esta, que como que humanizan a nuestra labor docente, en la formación de precisamente futuros profesores o docentes en formación. Porque normalmente nosotros tenemos, hasta cierto punto, seguimos teniendo esa idea de, queremos ser como este investigador, o queremos ser como este profesor, o queremos ser muy buenos en matemáticas, y queremos ser como precisamente esta entelequia que no reconocemos existe en los alumnos. Queremos llegar a alcanzarla, llegar a hacerla, sin embargo, pues se nos olvida que incluso nosotros somos humanos. Y esta es precisamente un área que se desempeña tanto en la matemática como en la parte humana, la parte cultural, antropológica, social. Y pues me parece muy necesario el que existan esta clase de trabajos que toquen esta parte humana del área. Sí. Así es, así es. Es súper importante reconocernos desde esta visión identitaria. Sí, porque siempre uno dice efectivamente, a mí me gustaría eso, no sé qué, pero cuando reconoces, o bueno, más bien cuando conocemos el proceso que hay detrás, dices, vale, ok, entonces pues ahí la llevo, pues, ahí voy, ¿no? Ahí voy. Y entonces dices, bien, bueno, efectivamente, eso es parte de esta identidad, ya haciéndolo más general, como matemáticos educativos, que efectivamente creo que es fundamental. Y sí, profes, si no lo hacemos nosotros como matemáticos educativos, como profesores, de hacer ver nuestra voz, lo voy a decir así, de dar a conocer nuestra voz, si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién? Digo, todos sabemos el discurso
de las autoridades, cómo se expresan de los profes. O sea, a todos nos queda clarísimo esa parte. Entonces, nosotros, ustedes, decidamos con qué discurso nos quedamos, con el de allá, o nosotros hacemos conocer nuestra voz. Sí, efectivamente. Gracias, profe, sí. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Daniel. Hola, buen día, doctoras. Buenos días. Pues primero que todo, agradecerle, doctora Gaby. Me ha parecido muy interesante desde el inicio hasta el final. La verdad, me pareció muy necesario compartir con nosotros este trabajo. Y pues no dejaba de pensar un punto que sí me gustaría resaltar sobre una de las experiencias que se mencionó sobre la formación continua. Sobre todo porque se mencionó sobre la brecha que hay entre pues, nuestra formación, que suele ser como desde un enfoque muy homogéneo respecto a las personas que van a estar en el salón de clase, en el aula, ¿no? Entonces, esta diversidad de formas de aprendizaje, de situaciones, etcétera, se tiene que atender desde diversas perspectivas. Entonces, si un estudiante tiene rezagos, si un estudiante incluso está por encima de la media en su aprovechamiento, pues tengo que saber dónde consultar, pues formas en las que yo puedo abordar la mejor estrategia para que los estudiantes pues aprovechen lo máximo que puedan. Entonces, lo que no dejaba de pensar es, yo puedo encontrar estrategias para diseñar secuencias de aprendizaje, puedo considerar 1001 factores, pero hay un factor que no es tan inmediato de encontrar y es justamente las cosas que son ya más vivenciales en el aula. Son las que pues no encuentras como la referencia y de plano te tienes que acercar, ¿no? A profesores tuyos, a gente, a colegas que conoces. Y pues es justamente un trabajo parecido a lo que está en el libro. Ahora sí que sería muy local, pero es reconfortante saber que existe un libro, existen esta estrategia de las narrativas, que justamente lo que hacen es pintar el escenario del aula y explicarlo tal cual está, como es en realidad. Entonces, nos da un acercamiento bastante preciso sobre lo que ocurre en el aula y las diferentes formas de tratar con la diversidad de personas que hay, ¿no? Entonces, me parece un trabajo muy interesante y muy importante, de seguir, acrecentándolo de aquí a futuro. Exacto, exacto. Yo creo que este libro a mí en particular, me enorgullece el ser un matemático educativo, porque digo, pues sí, ok, yo tengo mis líneas de investigación y mis especialidades, pero efectivamente la matemática educativa es un campo disciplinar en movimiento, porque no podría ser de otra manera, que va generando líneas para entender, reconocer, poder analizar, poder hablar más allá de, yo creo que sí es bien importante reconocer la diversidad en mi aula. No, ya la matemática educativa nos puede dar más herramientas, porque efectivamente el campo disciplinar crece y crece con todos nosotros. Entonces, eso es como bien importante, bien importante. Así que sí, la verdad es que es como un orgullo ser matemático educativo y saber que hay personas especialistas que se lo toman muy en serio y cómo las narrativas han entrado ya a la matemática educativa de manera seria y profesional. Que bien que se note y que bueno. Sí, gracias. Gracias. María Fernanda. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, yo la verdad algo que me llamó mucho la atención sobre toda la plática es como que hay muchas veces que la inspiración llega de muchas formas para que uno decida ser docente. Y por ejemplo, yo tuve
una muy buena experiencia con un docente que fue lo que me inspiró a mí a elegir el camino de la docencia en matemáticas. Pero justamente cada docente tiene como que diferentes experiencias y es interesante ver cómo incluso algunos pueden, de una mala experiencia, decir, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero que otros estudiantes no pasen por lo mismo y crear nuevas experiencias, nuevas formas para poder impartir matemáticas y pues que se haga un aprendizaje más, de más calidad. Y pues también creo que por eso incluso es muy importante tener en cuenta la experiencia de los docentes, porque muchas veces nos concentramos simplemente en la experiencia del estudiante. E incluso para el estudiante y para otros docentes en formación es muy importante saber estas experiencias o situaciones por las que pasan otros docentes para nosotros tener una guía más adelante. Y bueno, eso era lo que quería comentar. Sí, o sea, imagínate, yo creo que imagínate imagínate una investigación que partiendo de analizar las trayectorias profesionales de estos 49 profesores de matemáticas latinoamericanos, reconozca exactamente eso que tú dices. Tú sabes cómo empezaste, pero hay 49 formas distintas. Y, por ejemplo, uno cuando se dedica a la formación docente, pues es algo que no puedes obviar. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Entonces, sí, tienes toda la razón y es además bien interesante. Y déjame añadir que yo incluso como investigadora, como profesora y a lo mejor como experta en matemática educativa, fíjate que es algo que de verdad yo no percibía cómo de verdad puede haber diferentes orígenes, buenas y malas experiencias y de ahí como un montón de colores, un montón de matices y eso hace mucho quién eres hoy. Por ejemplo, bueno, comercial, el libro, ahorita todavía tenemos ejemplares que con gusto, en dado caso, ya nos pondremos de acuerdo, les podría hacer llegar un pequeño paquetito a la UADY o cuando tengamos oportunidad se los hago llegar y próximamente, llámese a lo mejor el próximo mes, está disponible vía digital en Amazon. También va a estar el primero, el amarillo, sí, ya es conseguible digitalmente en Amazon y próximamente este verde. Entonces, imagínense, bueno, yo les comentaba, si tienen oportunidad de leerlo, por ejemplo, pueden leer el capítulo de la señorita Coraje, que así lo tituló nuestra colega Isabel Tuyu. Tiene un título más elegante, yo lo estoy diciendo así, pero justo lo que ella narra es cómo tienes que sacar un coraje desde dentro, porque dada una mala experiencia académica, familiar, pues tienes que sacar coraje para seguir adelante. Eres bueno en matemáticas, sabes moverte, pero a lo mejor tu entorno de repente no te deja. ¿De dónde sacas? ¿Qué haces? Bueno, aquí nuestra colega le llama coraje y lo explica en su narrativa. Yo, por ejemplo, es otra historia muy diferente a la mía y es otra historia bien diferente la de 49 personas y la de todos los que estamos aquí. ¿Qué hacemos con eso? Sabemos que existe. Podemos por lo menos entenderlo, conocerlo, ya, desde ya lo podemos hacer. Y como investigadores, yo creo que podemos hacer muchas más cosas. Así que qué bueno que se nota. Muchas gracias, Ver, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, Fernanda. ¿Alguna otra pregunta? Los chicos que están por aquí de cuarto semestre. Está por aquí Marco, Marian, Samuel. Bien, mientras se anima algún chico, doctora, me gustaría hacerle la pregunta de lo que nos acaba de exponer. ¿Cómo considera usted que pudiera apoyar al proceso de innovación en lo que es la educación matemática? Por ejemplo, desde ya
incluir en las currículas escolares de los procesos de formación de docentes, en particular los posgrados y las licenciaturas, por ejemplo, las que tengan terminales o las licenciaturas que ya las hay en matemática educativa, sí definitivamente materias que tengan que ver con entender estos procesos que son más, hace rato lo decía uno de los colegas, que son más de corte, digamos así, sociocultural. Por ejemplo, en Colombia, ya en varios posgrados ya se instituyó la materia narrativa, ¿no? Narrativa. Porque ya vemos que sí importa. Como herramienta metodológica, es importante que se sepa conocer, que se conozca, que se sepa manejar, para incluso cada posgrado ya le podrá dar un objetivo particular, ¿no? Por ejemplo, una narrativa clave. Los profesores, por ejemplo, que son súper expertos en cálculo. A ver, profesores de cálculo, venga, vamos, los 5 o 10 profesores de cálculo, expertos. ¿Cómo dan clases? ¿Por qué les gusta el cálculo? ¿Cómo llegaron a ser profesores de cálculo? Bueno, en esas narrativas podemos entender mucho de qué es el cálculo. Pero eso, si bien narrar historias, o sea, si bien las narrativas es contar historias, también tiene una metodología. Entonces, por ejemplo, entrarle a entender metodologías asociadas a las narrativas. Entonces, dentro de estos procesos de innovación, permitir que estas nuevas metodologías, ya sea como materia o incluso como metodología, los investigadores proponerla para hacer una investigación, yo creo que forma parte de estos procesos de innovación para la formación docente. Porque son cosas que a lo mejor hace 5 o 10 años, pues digo, el libro, por ejemplo, de Brunner, lo que nos decía Brunner o otros expertos en narrativa como Ricoeur y demás, sí son de los 70, sí son de los 80. O sea, eso existe, pero cuando permea en la matemática educativa y hay gente que lo ve, no tiene tanto tiempo. Entonces, pues hay que abrirse a reconocerlo, entenderlo, favorecerlo, estudiarlo, para que forme parte de, como materia, como metodología de investigación. Ahí veamos viendo cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería lo que creo que hoy por hoy es una línea, yo creo que en todos los posgrados de formación, que tengan que ver con la formación docente y más en matemáticas, deberíamos desde ya meter, para que entonces desde ahí pueda haber producción que tenga que ver con la innovación en este campo y que reconozca ese campo, esa línea, esa posibilidad. Gracias, doctora. Le damos la palabra al doctor Almeida y finalizamos con la participación de Mariana. Bueno, aquí precisamente una situación, cómo llegué a ser matemático, ¿no? Hablando de narrativa, o sea, pues ya eso ya llovió, eso es del siglo pasado. Pues siempre me gustaba, por ejemplo, la física, inclusive ver por qué las cosas. Y a eso comento porque, pues yo sí había la facultad de matemáticas, por el concurso de matemáticas que es tradicional acá. Y mi papá, que en paz descanse, cuando yo le dije, no, pues me puse a ver, pero la única opción que había aquí en lugar, pues era estudiar matemáticas, le decía matemáticas. Y me acuerdo que me decía, pues, ya lo pensaste bien, porque yo, pues fíjate, pues no estudias mejor ingeniería, porque ¿qué vas a hacer como matemático? ¿Solo vas a dar clases? O sea, hablando de cómo se pensaba, ¿no? Y digo, pues bueno, es que me gusta ver programas cósmicos y yo sí, adelante, no importa. Y me gusta también explicar a mis compañeros, pues, cuando en ese momento, cómo funcionan las cosas. Y bueno, sí me he metido más a matemáticas avanzadas y todo, pero también es muy importante, pues, explicar a los compañeros o a los estudiantes, pues, todos los conceptos matemáticos. Y una cosa que comento, si realmente quieres aprender bien algo sobre un tema de matemáticas, no es mejor que dar clases sobre ello, porque tienes que preguntar un momento cómo hacer que lo entiendan los estudiantes, y sobre todo si son estudiantes que no sean de matemáticas, como por ejemplo biología, que me ha pasado alguna vez dar ingeniería química a gente que veía biológicas, cómo explicar cálculo para ellos.
precisamente. Y sí tiene su chiste, o sea, hay que ver cómo hacerle para explicar la famosa epsilon delta que todo el mundo se enreda, ¿no? Entonces sí es muy importante, y digo, y no me arrepiento, o sea, digo, hago cosas de análisis matemático, de ecuaciones diferenciales, pero pues también hay que ver cómo, pues, transmitir ese concepto, esos conocimientos a los estudiantes de la mejor manera posible. ¿Ven cómo las Sí. narrativas significan no solo nuestro quehacer, sino la matemática misma? O sea, no son solo historias divertidas, son herramientas para significar la matemática que enseñamos. Fíjense qué herramienta tan poderosa tenemos entre manos. Gracias, profe. Sí. Gracias. Gracias, Mariam. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escucha? Sí. Muchas gracias. Ok, la pregunta era en cuanto a su experiencia como editora. ¿Cómo fue este proceso de decidir ser parte de esta industria editorial y cómo ha sido su proceso? Pues, ¿sabes de qué parte? Primero, la verdad es que parte de mi experiencia como evaluadora. Yo creo que ya prácticamente todos los que se van graduando poco a poco empiezan también a esta parte de evaluar articulitos para cualquier publicación, ¿no? Para revisión de tesis, todo eso. Yo, por ejemplo, cuando empiezo en esa parte digo, es que por Dios, ¿cómo puede ser posible? Primero que escribamos tan feo, pero luego que nos cueste tanto trabajo empezar a escribir porque es como, ¿cómo plasmo mis ideas, no? ¿Cómo plasmo mis ideas? Y luego ya cuando vienen las correcciones es como, pero sí se entiende. No se entiende. Mira, aquí se está entendiendo esto y tú estás queriendo decir esto. Entonces, bueno, esos procesos los viví como evaluadora, los viví como docente, de convencer a mis alumnos, por ejemplo, de que en verdad no se estaba entendiendo. Entonces ya llega un momento en que dices, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para también ayudar en esta parte de la difusión? Y, por ejemplo, entrando en narrativas, pues sin duda, si bien en las narrativas, insisto, no es un lenguaje académico, sí tiene que tener un mínimo de estructura gramatical también para que se entienda lo que quieres decir, porque si no, pues digo, tampoco, también vas a escribir así como loco y tampoco se va a entender qué demonios estás queriendo decir. ¿Qué quieres contar? ¿Cómo contar un diálogo? ¿Cómo contar una reflexión? ¿Cómo distinguir cuando es una reflexión de cuando es un diálogo, por ejemplo, ¿no? Entonces de pronto dices, sí es importante la comunicación escrita, sí es algo que a los matemáticos educativos nos cuesta trabajo. Bueno, ¿qué me toca? Bueno, pues entonces ya me pongo a estudiar un poquito más sin pasarme al terreno profesional, digamos, porque ya les platicaba que sí hay editores profesionales de los cuales siempre aprendo un montón, pero sí hay académicos que se dedican más a la edición, y entonces ya te empiezas a ligar, empiezas a entender, empiezo a tomar cursos un poquito más para profundizar en esto de la redacción, en todos estos procesos editoriales, entender, por ejemplo, cómo se lleva una revista, por ejemplo, entender en narrativas cómo yo cuando me tocó escribir mi narrativa también me costó un montón de trabajo, porque no es un lenguaje académico, es un lenguaje más común. Entonces, déjalo académico y pásate a lo común, que tiene más que ver con la divulgación. Pero eso no significa escribe feo, ¿eh? Escribe decentemente, pero no como académica, sino más en el terreno de la divulgación. Bueno, entender esas cosas también se estudian, también se reconocen, pero sí parte de este interés en tenemos que hacernos escuchar. Y los matemáticos educativos tenemos que divulgar lo que sabemos, queremos, nos gusta y todo.
Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, sí, finalmente se convierte por gusto en un campo donde ya estudias, aprendes, te ligas con otras personas y de repente descubres, por ejemplo, en Codime, que sí es un grupo donde también comparten esta idea de divulgar, digamos, desde, en este caso, desde la narrativa, y entonces ya, como siempre, en los colectivos, las sinergias se dan. Yo apoyo en unas cosas, el otro apoya en otra, el otro apoya en otra, y las cosas dan. Conclusión, el interés personal, la preparación y las sinergias de grupos como Codime. No hay de otra. Eso diría, podría decir yo. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto escuchar la plática en esta primera sesión del webinar. Me voy a permitir compartir un momento pantalla para dar lectura a la constancia. El Grupo de Investigación e Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia a Gabriela Buendía Ábalos por haber participado como ponente en el webinar Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática con la ponencia Narrativas de Docentes en Matemáticas, una experiencia desde la edición, llevado a cabo en la fecha 24 de enero de 2024 por medio de la plataforma Microsoft Teams. Firma la maestra en Ciencias Marta Jarero Imelda Comul, secretaria académica de la FEMAT, y la maestra Viviana Guadalupe Ascorra Novelo, coordinadora de este evento que es el webinar. Bien, pues muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto el poder compartir esta experiencia con usted y pues los invitamos cordialmente a la siguiente sesión del webinar, que será el 14 de febrero. Y, bueno, si también estuvieran sus posibilidades seguirnos, doctora, con muchísimo, nos daría muchísimo gusto. Muchas gracias, Estrita. Muchas gracias, colegas, por estar aquí y seguramente estaremos en contacto permanente porque así somos los matemáticos educativos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, nos vemos. Bye, muchas gracias, chicos, por acompañarnos en esta primera sesión. Los esperamos en la siguiente. Saludos cordiales. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.